Gracias, Padre. Bien, bueno, vamos a la escuela. Aleluya. Vamos a la escuela del Espíritu. Gloria a Dios. Estamos en el estudio del discipulado para madurez y crecimiento integral. Estamos en la lección 57. Son 66, creo. Así que en algunos meses vamos a terminar. Vamos a terminar antes que Cristo venga, por cierto. Orando por los perdidos. Vamos a aprender cómo orar por los perdidos. Pero antes que usted ore por algún perdido, ore por alguien que no está perdido, pero necesita predicarles a ustedes para que ustedes aprendan a orar por los perdidos. Extiendan su mano y bendígame. Padre, en el nombre de Jesús, yo recibo el espíritu de sabiduría y de revelación. Tú me vas a preparar, tú me unges, tú me preparas, tú me ayudas, tú me das la libertad en el espíritu y me das la sabiduría para saber traer la pura palabra de Dios, sin fanatismos, sin distorsiones. La palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía. Edifica tu iglesia, edificas, oh Dios, a los que usan estas lecciones más tarde aún para enseñar en sus iglesias, Señor, y aquellos que van a poder accesar a esta enseñanza en línea sean también bendecidos. Que el espíritu de sabiduría y de revelación venga sobre ellos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Bien, orando por los perdidos. Empezamos leyendo primero Juan 15, 14 al verso 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Ese Él se refiere a Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y ya sabemos que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y dice que si pedimos cualquier cosa conforme Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos mitad del camino hecho en oración. Sabemos que cualquier cosa que pidamos que está de acuerdo a su voluntad, la tenemos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Gloria a Dios. El propósito de esta lección es compartir contigo algunos pasos básicos y fáciles que te van a ayudar por la salvación de tus familiares y amigos perdidos. Empezando por mí, no creo que aquí hay una persona que no tenga un familiar perdido o un amigo perdido. Y usted quiere, por amor y por compasión, porque no quiere que vaya al infierno, pierda su alma. Y usted, si tiene amor, va a orar por ellos. Y cuando el Espíritu Santo le da la oportunidad, va a poder también hablarle de Jesús. Ahora, en estos últimos días de la iglesia, Dios ha prometido una gran cosecha de vidas que van a integrar el reino de Dios. Pero somos conscientes que la oración, acompañada con el testimonio personal, no es una cosa sin la otra. Las dos cosas juegan un papel bien importante para la conversión de los pecadores. Por lo tanto, querido amigo y hermano, pídele al Señor que abra los ojos de tu espíritu, ilumine tu mente, para que esta lección te prepare para hacerle guerra a Satanás, para que suelte a tu hijo esclavo, a tu esposo, a tu esposa esclava, a tus amigos, a tus compañeros. Yo pido ahora, Padre, que un espíritu de salvación caiga sobre esta iglesia, caiga sobre cada persona que me está oyendo, para que pueda llevar esta salvación tan gloriosa a sus seres queridos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, es una lección. En primer lugar, lo primero que tenemos que saber antes de orar por los perdidos es saber que están perdidos.
En Romanos 3:23 nos dice muy claramente: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí no dicen que están perdidos, pero dicen que no alcanzan la gloria de Dios. Si no alcanzan la gloria de Dios es porque están perdidos. La Biblia le llama extranjeros y advenedizos. Nosotros ya no somos ni extranjeros ni advenedizos. Advenedizo es alguien que acaba de llegar. Somos hijos de Dios. Diga, somos hijos de Dios. Ahora, la Biblia dice en esta escritura que acabo de compartir con ustedes que sin excepción de personas, todos están bajo pecado. Nadie está menos perdido por razón de su conducta o moral. De acuerdo a Romanos 3:19, y lo quiero leer, lo acabo de añadir en mis notas de este libro. De acuerdo a Romanos 3:19, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Cuando vemos la ley de Dios y vemos sus exigencias tan estrictas y tan radicales, nos damos cuenta que todo el mundo está bajo el juicio de Dios, porque el propósito fundamental de la ley es que nosotros descubramos el peso del pecado y que nadie, aun guardando la ley, puede ser salvo. La ley es un ayo, es un tutor que nos lleva a Jesús para que Jesús nos salve. No es que la ley no es importante, seguirá siendo importante, porque la ley es como un protector para que cuando nosotros cometemos un pecado, la ley nos diga es pecado y tú puedas regresar, arrepentirte, aún siendo creyente, para que Jesús te limpie de todo pecado. Ahora, todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Ningún pecador puede hacer nada por él mismo para ser salvo, aparte de la gracia y el amor de Dios. Necesitamos la gracia y el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, nadie puede ser salvo por obras, por tus obras, por tu buena moral, por tu buena conducta. Tenla después que Jesús vive en ti, pero no la uses como un sustituto para Jesús. El moralista llegó al juicio de Dios dándose golpes en el pecho. Yo no hice esto, yo no hice aquello, y después hice esto, hice aquello. Pero Jesús le va a decir: cuando aceptaste que sin mí estabas perdido, cuando te arrepentiste de tus pecados y cuando descubriste que solamente hay un camino, que soy yo. Ese mensaje, hermano, tenemos que predicarlo con claridad, porque aún dentro de nuestras iglesias evangélicas y pentecostales hay mucha gente que están enfatizando más lo que tú haces que lo que tú crees. Y yo soy un hacedor de la ley de Dios, pero es porque creo en Jesús en primer lugar, sabiendo que por su sangre que soy salvo y soy justificado. Dice el verso 20 de Romanos 3, creo: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley se conoce el pecado. Se conoce el pecado. La ley me alumbra. La ley es la linterna que cuando me alumbra yo reconozco el pecado, pero la ley no me puede salvar el pecado. Por eso Jesús vino para salvarnos del pecado, para que recibirlo a Él por medio de su sangre es lo único que nos limpia de pecado. También tú tienes que estar consciente que la única solución para que el pecador sea salvo es que ponga su fe completa y absoluta en Jesucristo y en su sacrificio perfecto en la cruz. Decía Spurgeon, un predicador bautista del siglo XIX, él decía: tú eres salvo por Cristo, más nada. Christ plus nothing. Jesús más nada. Y es cierto que solamente por la fe en Jesús. Eso no indica que no vas
a vivir una vida de santidad y de justicia. Porque es imposible que tu naturaleza sea cambiada, porque eso es lo que sucede cuando naces de nuevo. Hay un cambio de naturaleza. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas. Y ahora Jesucristo vive en ti. Pero esto no está en el estudio, pero en otra ocasión, en tantas veces yo se lo he dicho, tenemos una carne que se rebela contra la ley de Dios. Tenemos una mente que quiere analizar las cosas en vez de creerlas. Y voy a decirle algo: viviremos en esa lucha mientras estemos en este cuerpo. Por eso no podemos dejar de orar. Por eso no podemos dejar de leer la Biblia. Por eso no podemos dejar de congregarnos. Y que tengamos hombres, sea un hombre o una mujer que nos está pastoreando, que nos traiga la palabra para que nos traiga convicción. Porque si no, nos pusiéramos cómodos o nos hiciéramos sabios en nuestra propia opinión. Repito esto: tienes que estar consciente que la única solución para que el pecador sea salvo es que ponga su fe completa en Jesucristo y en su sacrificio perfecto en la cruz. Romanos 3:22 dice muy claro: la justicia de Dios, pero es por medio de la fe en Jesucristo. No es la justicia de Dios por medio de la fe en la ley de Moisés. Eso no anula la ley de Moisés tampoco. Y esa justicia es para todos los que creen en Jesús. Diga: yo creo en Jesús. Y cuando crees en Jesús, tienes que creer en todo el paquete. Sigue diciendo el verso: porque no hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia, porque todos sin Jesús están perdidos. Nadie puede salvarse por sí mismo. Y solo Jesucristo es el Salvador. Jesús nos dijo: yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? ¿Y qué dijo más? Y fue absoluto: nadie viene al Padre si no es por mí. Muchas veces cuando tú tratas de ministrar al pecador: no, yo soy bueno, yo no miento, aún estoy con la misma mujer por los últimos 50 años, y todo eso es maravilloso, pero nada de eso te llega al cielo. Porque si aún no has nacido de nuevo, tú no puedes ir al cielo con una vieja naturaleza. El cielo solamente reconoce quien lleva a Cristo dentro de él. Y la tierra solo respeta al que está dentro de Cristo. Así que tú necesitas a Cristo para la tierra y para el cielo. Alguien diga gloria a Dios. Ahora, estamos hablando de orando por los perdidos. ¿Por qué presenté este primer punto? Porque si tú no tienes claro que la salvación, no tienes carga para orar por los perdidos. Puedes creer equivocadamente que él no es tan malo como otro. Y es cierto, hay diferentes grados de pecado, pero todos están perdidos. Ahora, para tú orar por los perdidos, tienes que saber que Dios quiere salvar al pecador. Es su voluntad. Tengo que ser muy claro que no hay tal cosa como predestinación. No hay tal cosa como Dios me escogió a mí, no escogió a otro. La Biblia habla de escogimiento, pero no se refiere nunca a la salvación. Dios escoge personas para ministerio. Dios escoge personas para ciertas cosas especiales en el reino, pero eso no, Dios no escoge gente para salvación. Dice 1 Timoteo, y lo dijo el apóstol Pablo muy claro: porque esto es bueno. 1 Timoteo 2, 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y muy enfático y radical: el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y cómo es que son salvos? Viniendo al conocimiento de la verdad. Y la verdad, más que un concepto, una filosofía, es una persona. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, mis santos, la voluntad de Dios es clara en la palabra, en el sentido de que Jesucristo murió para salvar a todos los hombres, y todos pueden ser salvos. Escúchenme bien, pero no me malinterpreten. Potencialmente todos los hombres están salvos en la cruz.
pero ellos no lo saben y hay que decírselos. Pero no es suficiente estar potencialmente salvos, hay que venir a la cruz para que la fuente del Calvario se abra y esa sangre preciosa nos limpie de todo pecado y quedemos limpios ante Dios, para que nuestro nombre pueda ser escrito en el libro de la vida. Dios no tiene un grupo predestinado para salvación, como algunos enseñan erróneamente. Eso se le llama calvinismo. El carácter de Dios y la voluntad de Dios es asegurar que Dios quiere salvar a todos los hombres. Juan 3:16 dice que Dios amó a todo el mundo, pero entonces dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Si él amó a todo el mundo, quiere salvar a todo el mundo. Es más, quiere sanar a todo el mundo, quiere prosperar a todo el mundo. Es más, quiere que todo el mundo tenga una vida larga y abundante. Todo lo otro que nos predican puede ser costumbrismo, puede ser doctrina, o puede ser la experiencia de los hombres. Y yo nunca puedo usar mi experiencia para juzgar la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Quiero enseñarle algo que me ha ayudado a mí a mantenerme como este muchacho que están viendo de 78 ya pronto en un mes y pico. ¿Sabe qué es lo que a mí me ha sostenido? Saber que la palabra de Dios es mi árbitro. Todo lo que yo sé y lo que yo hago está de acuerdo a la palabra de Dios. Y como consecuencia, pues, esa palabra se vuelve vida en mi espíritu. Volvemos otra vez a Juan 3:16. Dios amó a todo el mundo. Vamos a unir eso con 1 Timoteo 2:4, que ya dijimos. El mismo Dios dice que quiere que todos los hombres sean salvos. Si Él no hubiera querido que todos los hombres fueran salvos, no hubiera enviado a Jesús para que todos los hombres fueran salvos. Aleluya. Ahora, vamos a empezar el proceso de orar por los perdidos. Y este sería el punto 3 de esta enseñanza. Los perdidos están bajo el control de Satanás. Es difícil de tragarse lo que Jesús dijo. Jesús le llamó a los perdidos de su tiempo hijos del diablo. O sea, hay dos familias en la tierra. Está la familia de Satanás y está la familia de Dios. A la familia de Dios nos llaman hijos de Dios. Con todo respeto, en el cielo no nos llaman católicos, evangélicos, pentecostales, asambleas, maranatas, lo que sea. En el cielo nos llaman, ¿qué? Hijos de Dios. Así que todas esas etiquetas que las usamos aquí en la tierra, que más que unirnos lo que hacen es dividirnos. Y más que dividirnos lo que hacen es que algunos tengan un ego inflado acerca de su denominación, lo cual yo nunca lo he promovido en este ministerio. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor no viene a buscar ni bautistas, ni católicos, ni evangélicos. Él viene a buscar los redimidos por la sangre del Cordero. Alguien da gracia que es redimido. Aleluya. Aleluya. Dele gloria a Dios. Como dice el cántico, lo sé, salvado por Cristo yo soy. Lo sé. Aleluya. Lo sabe usted, lo debe saber, lo debe sentir, lo debe percibir. Así que, pero hay demonios los demonios controlan al pecador. Satanás no quiere soltar su propiedad. Ahora, vamos a ver lo que dice 2 Corintios 4, 3 al 4. Muy clara la enseñanza del apóstol Pablo. Vamos a 2 Corintios 4, 3 y 4. Pero si nuestro evangelio, esto que estamos predicando, y el evangelio es Jesús, el evangelio es la sangre, el evangelio es que todos están perdidos, eso es evangelio. Pero dice que puede estar encubierto. Y dice que pero está encubierto entre los que se pierden. Por eso están perdidos, porque le es encubierto. Ellos podrán conocer los conceptos y las doctrinas y todo lo que nosotros le podemos decir con toda esta verborrea que muchas veces se predica,
Aleluya. Pero aún el evangelio está encubierto. Entonces es solamente por medio del Espíritu Santo que podemos hacer. Los que predicamos tenemos una gran responsabilidad, y los que testifican o evangelizan, de presentar, ¿entiende?, cuál es la forma correcta para que la gente sea salva. No es únete a mi iglesia, es únete a Jesús. Mi iglesia no puede salvar a nadie. La iglesia es el lugar donde venimos a entrenarnos. Aleluya. La cuna no es la que hace al bebé. La cuna es para que el bebé duerma, pero no para hacer al bebé. ¿Entiende? A la iglesia vienen o son parte del reino los que han nacido de nuevo, los bebés espirituales, porque todos empezamos con bebés espirituales. Pero hay veces que la simpleza de este evangelio está encubierto. Entre los que se pierden está encubierto. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos que no, cuando le hablamos al pecador, no lo golpeemos. No lo golpeemos. Al golpearlo, usted lo va a perder. Porque nadie quiere ser golpeado. Porque el ser humano no fue hecho para ser golpeado. Fue hecho para ser amado. Wow. Ahora, gracias, Padre. Entonces nos dice, en lo cual es el Dios de este siglo, y el Dios de este siglo es Satanás. Sé que Él es Dios con letra minúscula. Él se ha hecho Dios de este siglo. Él es Dios de ellos. Cegó el entendimiento, cegó la mente de los incrédulos. ¿Para qué le cegó la mente? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio es luz. La revelación es luz. Lo primero que Dios hizo para traer orden a la tierra fue: sea la luz. Por eso tenemos que orar para que la luz de Jesús venga y se revele al pecador, para que él pueda salir de su desorden y de sus tinieblas y empiece a ser recreado de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que Satanás le ciega el entendimiento para que no entiendan, que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios. Y dice que Cristo es la imagen de Dios, y lo que Cristo quiere hacer es inyectar, imprimir esa imagen en nosotros, de modo que nosotros juntamente con Cristo nos constituyamos en hijos de Dios, hermanos de Jesús, y todos juntamente con Jesús podamos alabar al Padre. Ahora, lo único que impide que los pecadores sean salvos es el control que el diablo ejerce sobre ellos por medio de los demonios. El diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, y es por esta razón que el pecador no es salvo. No puede ser salvo por razonamiento, no puede ser salvo por análisis intelectual, no, porque esto no es matemática ni historia. Esto es algo espiritual, sino por medio del poder de Dios. El evangelio está encubierto para el pecador y él no puede entenderlo porque tiene una mente natural, no tiene una mente espiritual. Se supone que nosotros tengamos ya una mente espiritual. Le voy a dar la escritura que dice eso. Está en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural, la persona natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Fíjense que no está diciendo que el hombre natural es malo. No es que es malo, es que es natural. Es que no puede ver. Y como no puede ver, no puede caminar. No puede caminar hacia Dios, porque no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede, no es que no quiere, es que no las puede entender. Por eso necesita que oremos por ellos, que los ayudemos. Y aun cuando se convierten, que no seamos tan legalistas. Tratar de sacarle las escamas al pez cuando todavía la mitad del pez está en el agua. ¿Entiendes? Primero tú lo pescas y después que lo pescas poco a poco le sacamos las escamas, aleluya, las escamas de pecado.
en cierta forma de que ni cuenta se den. ¿Y sabe cómo es que se hace? Llenándolos del amor de Dios, amándolos, ayudándolos, y si se caen, levantarlos. Si tú tienes 10 años en el Evangelio, no puedes esperar que alguien que se convirtió ayer camine igual que tú, sepa igual que tú, sea santo como tú. No. Sí, a ti todavía te salen algunos cuernitos del diablo de vez en cuando. A cualquiera de nosotros. Amén. Ahora, hay cosas que no se pueden entender porque se disciernen espiritualmente. Entonces, ¿a quién se necesita? Al Espíritu Santo. Así que a menos que el Espíritu Santo alumbre al pecador con su gloria y le haga verlo, no importa los argumentos que tú le des, no importa la condenación que tú le siembres, no lo puede ver. Pero cuando lo puede ver, no hay que se lo quite. Nosotros como creyentes tenemos el poder para atar los demonios en la tierra, y Dios ha dicho que Él los ata en el cielo. No todos los pecadores son controlados por los mismos demonios. Hay pecadores que están controlados por el demonio de adulterio, por el demonio de homosexualismo, por el demonio de mentira, por el demonio de avaricia, por el demonio de soberbia y de orgullo. Yes, son demonios. No son actitudes, son demonios. El homosexualismo es un demonio, no es que nació así. El lesbianismo es otro demonio. El orgullo es un demonio. Aleluya. Esa insatisfacción sexual que tiene siempre que estar con una mujer diferente es un demonio que ata a las personas, porque esa es la obra de Satanás. Ahora, diferentes pecadores son controlados por diferentes demonios. Algunos se notan claramente. Hay pecadores que son muy respetuosos, son buenos padres, son buenas madres, son buenos hijos. Pero si tú examinas adentro del corazón, puede haber un tremendo orgullo en su propia bondad, un tremendo orgullo en su propia moralidad, un tremendo orgullo en sus propios logros. ¿Sabe que eso también es pecado? Porque al fin de cuentas se está llevando la gloria para él mismo. Nunca menciona a Dios. Soy yo. Él tiene un Dios bien grande dentro de él que se llama yo. Y son buenos padres, pueden ser responsables. Quizás nunca ha dicho una mala palabra, pero está lleno de él. Y mientras tú estás lleno de ti, estás vacío de Dios. Por eso es que el nuevo nacimiento indica que yo nazco a una nueva persona, una nueva creación, donde ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Eso no indica que no hay un proceso continuo de santificación. Sí que lo hay, todavía yo estoy en él. Wow. Algunos pecados se notan claramente, pero otros necesitarás que el Espíritu Santo te los reveles para que puedas ser más efectivo en la oración. Pero quiero decirte algo, tú no consigues nada orando por alguien, y cuando vienes a ministrarle, a menos que haya una obra del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo te tome a ti como Jesús, que tuvo que desnudar moralmente a aquella mujer que no le quiso dar agua. Pero Jesús, dirigido por el Espíritu Santo, le dijo, cuando Jesús le preguntó por el esposo, le dijo, ella dijo, no tengo esposo. Dijo, no es cierto, no tiene, porque has tenido 5 y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Era un paquetito la mujer, ¿no? Pero Jesús le ministró. Jesús no la condenó. Pero un encuentro con Jesús sin condenar a la persona. Hermano, yo he visto esos cambios. He estado predicando este evangelio como pastor por 50 años, como creyente desde que tenía 12 años estoy predicando. Así que sé de qué estoy hablando. No hay nada como que el Espíritu Santo
le revele a la persona su necesidad y te revele a ti con qué está bregando para que tú puedas orar por él o por ella. Por lo tanto, en mi punto 4 de este mensaje de orando por los pecadores, este punto es demasiado importante para que lo ignoremos. Cuando tú estás orando por alguien, pide al Espíritu Santo que le traiga convicción al pecador. Pide. Tú no puedes orar por los pecadores sin Juan 16:8. Tú no puedes orar. Tú tienes que conocer Juan 16:8, donde Jesús está hablando del Consolador, el Espíritu Santo. Vamos a leerlo, por favor. Y cuando Él venga, Él es el Espíritu Santo, hace una obra de convicción al mundo. El mundo es la gente que están sin Dios. Y dice que cuando Él venga, convence al mundo en 3 áreas. Los convence de pecado, los convence de justicia y los convence de juicio. Y enseguida nos explica: de pecado Jesús dijo, por cuanto no creen en mí. O sea, que el pecado principal no son las ramas de pecado que vemos nosotros, sino es no creer en Él. O sea que por ahí empieza el pecado. O sea, tú puedes creer que has vencido todos los otros pecados, pero si no crees en Él, estás en pecado. Porque no, Jesús mismo nos dijo que la primera convicción que tiene que traer el Espíritu Santo al pecador es que no creen en Jesús. Lo conocen históricamente, lo conocen, pero no creen en Él como la suficiencia para salvarlo. Así que, y entonces, la segunda convicción es justicia. Justicia es por cuanto voy al Padre y no me veréis más. En otras palabras, el único justo en esta tierra he sido yo. El único que ha vivido sin pecado después que Adán cayó en pecado he sido yo. Todos han pecado. Así que el Espíritu Santo tiene que traer convicción de justicia. ¿A qué se refiere con convicción de justicia? Convencer al pecador que por su propia justicia no puede ser salvo. Su propia justicia lo que hace es enorgullecerlo y separarlo de Dios. Porque entonces la persona muestra su justicia para ser visto por los hombres, no para ser aceptado por Dios. Por eso es el Espíritu Santo trae convicción que no es por tu propia justicia, es por la de Dios. Entonces hay una tercera convicción y es la convicción de juicio. ¿Por qué dice convicción de juicio? Porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado, porque Satanás ha sido juzgado por el pecado que hizo. En el caso de Satanás, para él no hay redención. Por lo tanto, ya ha sido juzgado. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo entre líneas? Que la misma forma que Satanás ha sido ya juzgado por su pecado, todo el que está con él también está juzgado. Y ese juicio indica una muerte eterna, una separación de Dios en un infierno eterno. Son 3 cosas que son importantes. Wow. Ahora, Jesucristo prometió que cuando el Espíritu Santo viniera, una de sus funciones en el mundo sería traer convicción de pecado, de justicia y de juicio. Una de las razones por las cuales al pecador se le hace difícil recibir una salvación tan maravillosa como la que Dios ofrece es porque Satanás lo ha llenado de muchos argumentos y lógicas para que no conozcan a Dios. Yo no soy tan malo como aquel otro. Yo nunca he hecho lo que aquel hizo. Yo soy un hombre o una mujer buena. Pero el problema es que el evangelio está encubierto. Vamos a leerlo otra vez, 2 Corintios 4, 3, 4. Palabra de Pablo. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y nos dice por qué otra vez, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezcan la luz del evangelio. La misma luz que resplandeció en Génesis 2, en 1:2. Y dice que la luz del evangelio es la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando oramos, el Espíritu Santo entra en operación, porque Él tiene un gran deseo para que la gente sea salva y sirva a Dios. El Espíritu Santo desnuda al pecador de su propia justicia
y de sus argumentos vanos en contra de Dios. Ahora estamos hablando de los que oramos por los perdidos, con la ayuda de las armas espirituales y con la ayuda del Espíritu Santo. Fortalezas que Satanás ha edificado por años y años en la mente del pecador serán destruidas, dejando al pecador en una posición de humildad, de fragilidad, para recibir la palabra de Dios. Y que la palabra entre en su corazón y que él pueda ser salvo y pueda renunciar a su propia justicia, renunciar a su propia sabiduría, renunciar a su propia forma de creer que es salvo para que reciba a Jesús. ¿Estamos claros en eso entonces, mis santos? Bien, ahora, hay algo que Jesús nos mandó hacer a nosotros en Mateo 9, 37 al 38, lo cual no se refiere simplemente a pastores, evangelistas, profetas o apóstoles, no. Entonces dijo a sus discípulos en Mateo 9, 37, y esto lo dijo porque anteriormente dice, y viendo la multitud, tuvo compasión de ellos, ahí está, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, estaban perdidas. Y ahora Jesús dice a sus discípulos, la mies, la palabra mies es la cosecha, es mucha, hay una cosecha, pero los obreros son pocos. Y ahora él dice, rogad pues al Señor de la mies, que yo creo que es el Espíritu Santo, que envíe obreros a su mies. Esto habla de la responsabilidad que usted tiene, donde quiera que usted esté, usted lleve este evangelio. Usted le pide al Espíritu Santo, dame una apertura, dame una apertura, dame una apertura. No quiero ser molestoso, pero dame una apertura. Y Él te la va a dar muchas veces en alguna forma. Ahora, aunque los ángeles no pueden salvar a nadie, ni tampoco predicar el evangelio, ellos sí pueden hacer dos cosas. Dos cosas. Ellos pueden entrar en combate espiritual en contra de los demonios que controlan ese pecador. Y los ángeles pueden darle un tierno empujoncito al pecador para que venga al lugar donde va a escuchar la palabra que lo va a salvar. Está propio que nosotros decimos, ángeles de Dios, traigan a los perdidos. Ellos no pueden predicar el evangelio, no se les permite, porque ellos nunca han sido redimidos. Así que ellos no pueden hablar de una experiencia que ellos no han tenido. No importa lo glorioso que sean. Ellos pueden adorar a Dios, ellos pueden pelear contra demonios, ellos pueden traernos provisión, pero ellos no pueden predicarle el evangelio a nadie. Como yo sé, por lo que vamos a leer ya ahorita en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 1 al 8. Pero sí, los ángeles, aleluya, pueden bregar con el pecador para que venga al lugar donde va a escuchar la palabra que lo va a salvar. Y creo que con esto es que con esto no termina la lección. Un ejemplo de esto en la Biblia es el caso de Cornelio. Vamos a leerlo completo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Era romano, pero tenía a Dios, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, aleluya. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Aquí tenemos un pecador bajo convicción que ya estaba dando fruto de arrepentimiento sin ser salvo. Estaba orando y estaba dándole limosnas a los pobres. Interesante que él captó la atención de Dios, de tal forma que Dios envió un ángel, porque vio que su corazón estaba abierto para el evangelio. Wow.
Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Aquí está. Él te dirá lo que es necesario que haga. Esta palabra yo no puedo predicarte. Tengo que traer un hombre redimido por la sangre para que él te diga cómo tú puedes ser redimido. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Bien, interesante que él fue. Esto no es parte tanto de esta enseñanza, pero hay que decirlo para aclarar qué sucedió en ese día. Él fue. Su mente judía era que solamente los judíos iban a ser salvos. Todavía él no tenía claro que Dios amó a todo el mundo. Y aún ya él había recibido el bautismo del Espíritu Santo y hablaba en lengua, de acuerdo a Hechos capítulo 2 con los 120. Pero aún así no tenía la revelación. Dios lo preparó dándole una visión. Estaba ya en casa de Simón el curtidor y estaba en ayuno y subió a la azotea mientras le preparaban la comida, y cuando estuvo allá orando en la azotea, tuvo una visión bajo un lienzo y en el lienzo habían animales limpios y animales inmundos. Y oyó una voz que le dijo: mata y come. Lo sorprendió. Señor, yo nunca he comido nada inmundo. Él no entendió la visión. Él creyó que se trataba de comer animales inmundos y no era de comer animales inmundos. Aquello fue simplemente una tipología, podemos decir, un simbolismo para lo que iba a acontecer cuando él desciende de la azotea a romper su ayuno. Le tocan la puerta, unos hombres lo están buscando, y eran los que Cornelio había enviado juntamente con un oficial del ejército romano para que él fuera allá, porque él había visto un ángel. Wow. Él no quería ir, pero dice que el Espíritu le dijo: no temas ir con ellos. Así era que se funcionaba la iglesia al principio. Era una dirección del Espíritu Santo. Yo oro al Señor que vuelvan esos tiempos donde la dirección sea tan clara que nosotros no tengamos que estar tratando de hacer algo en esta forma, aquella forma, que sepamos exactamente lo que Dios quiere que hagamos. Pero eso solamente le sucede a los que están orando y ayunando como estaba él. Wow. Él llegó y, interesante, si yo hubiera sido Cornelio, no lo dejo entrar en casa, porque lo primero que él le dijo: hey, ¿tú sabes lo abominable es para un judío entrar a esta casa? ¿Cómo es posible? Cornelio, como que no lo oyó, lo dejó entrar, empezó a predicarle a Jesús, y de repente, predicándole a Jesús, sin Pedro hacer una invitación, el Espíritu Santo cayó y todos empezaron a hablar en otras lenguas. Fue conversión y bautismo todo a la misma vez. Y ese mismo día lo bautizaron. Wow. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que esta obra de salvación es la obra del Espíritu Santo. Somos conscientes que la mies es mucha y que son pocos los obreros que están dispuestos a orar y trabajar para la salvación de los perdidos. Tú debes saber que tú no puedes ministrarle a todas las personas, pero el Espíritu Santo sabe quién es la persona indicada, que está abierta para ministrarle a la necesidad individual de cada pecador. Hay personas que no me oirán a mí por cualquier razón, pero van a oír a otra persona cuando les predique la palabra. Al fin de cuentas, lo importante es que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios te va a dar gracia a ti con gente que no me puede dar gracia a mí. Yo le entro a las personas en la forma menos religiosa. Muchas veces simplemente a yo decirle lo que le está pasando, a la persona empieza a llorar. Y no es que soy un súper espiritual, es la obra del Espíritu Santo.
Porque el Espíritu Santo está más interesado que nosotros en que la gente sea salva para la gloria de Dios. Ahora, tenemos que estar dispuestos a ir. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id. Nunca dice quédate, dice id. Es claro que Jesús nos ha dado el mandamiento de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. Cada creyente es un testigo y debe estar dispuesto a ir y estar preparado para compartir el evangelio con toda persona, siguiendo, aleluya, lo que yo le he predicado en esta noche. Cuando tú ores por los perdidos, tú eres el primero que tienes que estar dispuesto a ir y a presentar la buena nueva de salvación. Y recuerdas darle gracias a Dios por la salvación de aquellos por los cuales oras. Porque la Biblia dice que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. No te digo que se van a convertir el mismo día. Yo tengo el testimonio bien grande de mi hijo Joel. Tuve que orar 17 años por él. 17 años. Minerva oró por sus papás y ambos fueron salvos. Después oró por su hermano, su hermano fue salvo. Pero no siempre acontece en el mismo tiempo. Hay algo que yo siempre le digo: nunca lo sueltes. Nunca lo sueltes. Anoche se me salió eso: no sueltes ese marido que te está tratando mal. Y una hermana vino en esta mañana orando allá en la ciudad Maranata y me dijo: yo lo quería soltar, papá. Yo lo quería soltar, pero anoche usted me dijo que no lo soltara. Y ahora tengo fe para no soltarlo. Aleluya. Hay que pelear la buena batalla de la fe. Hay gente que no sabe lo que están haciendo. Y no es que son gente mala, no es que son malos ciudadanos, es que Satanás los tiene bajo. Y yo creo que mientras más efectivo va a ser una persona, más Satanás la ha alejado de Dios. Trágicamente hay una cosa que Satanás ha usado, y son los muchos malos ejemplos que hay de ministros y de cristianos. Pero el que más afecta es el comportamiento torcido de los que predicamos el evangelio. Es interesante que la excusa que usan algunos ministros es: no me mires a mí, mira a Dios. Yo lo siento mucho. A ustedes, a quien me están mirando es a mí. Dios, para que Dios se le revele a ustedes tienen que estar en otra cosa. Pero la única expresión de Dios más cerca de ustedes hoy soy yo. Hoy soy yo. O sea, yo tengo que venir lleno de Dios. Yo tengo que traer el fruto del Espíritu, las nuevas manifestaciones, para que ustedes puedan ver la encarnación de Dios. No que soy Dios, tampoco eso no es. No usemos. Y yo creo que le estoy predicando a algunos predicadores ahora: no me miren a mí, miren a Cristo. Eso no fue lo que dijo Pablo. Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿De qué habla eso? De un hombre que vivía en santidad, para que otros pudieran imitar lo que él estaba haciendo. Levantemos las manos al cielo. Padre, en el nombre del Señor, le doy gracias por la palabra que he predicado, la enseñanza que he traído. Pido que no vuelva atrás vacía. Prepara a cada uno de estos mis discípulos, mis hijos, mis hermanos en la fe también, que ellos puedan orar por los perdidos, que nunca suelten al perdido, que nunca suelten a sus familiares. No importa lo difícil que parezcan ser, todo es posible para el que cree. Espíritu Santo, Espíritu, trae convicción a cada pecador por los cuales estamos orando. Señor, trae convicción todavía a un grupo de mis hermanos y hermanas que están descarriados. Yo pido que tú te les reveles. Revélate a aquellos que en un tiempo venían aquí, Señor, y por las razones que fueron se han descarriado. Yo no quiero que se pierdan, Señor. El amor que siento por ellos me inclina a orar por ellos, a ser pacientes con ellos. Trae una cosecha, Señor, del norte, del sur, del este y del oeste. Y si alguna persona está aquí que no conoce a Jesús, si alguna persona me está viendo, aleluya, por las redes sociales, oro al Señor que ahora mismo levanta tus manos al cielo y repite conmigo esta oración
y dile: Señor Jesús, yo acepto que soy un pecador. Yo acepto que he sido enemigo de tu gracia, pero yo he oído la palabra de verdad. Amigo pecador, amigo pecador, amigo pecador, recibe a Jesús. Permite que Jesús te salve. Entrégale tu corazón. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. En el nombre de Jesús, a esa oración y pide que tu nombre sea escrito en el libro de la vida con la sangre de Jesús. Declaro sobre ti la convicción del Espíritu Santo. Cada persona que se ha conectado se va a conectar. Que nadie que esté al alcance de mi voz se quede sin una convicción profunda y activa de ese glorioso Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Jesús. Le podemos dar una ofrenda de aplausos a Jesús.